religión, estamos en una iglesia donde ahí se nos pide que hagamos ciertas cosas. Y no tenemos la convicción de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de no dar lugar al libertinaje, ser libres para Dios, pero no ser libertinos porque la palabra de Dios me dice que no lo debo de hacer. No porque me lo diga un pastor, no porque me lo diga una religión, no porque me lo diga una iglesia, sino porque yo amo a Dios y quiero que Él esté en mí y yo quiero estar en Él. Lo debo de hacer porque la palabra de Dios me lo dice. Por eso necesito yo ser libre, pero no llevar esa libertad al libertinaje, a de que ya no hay quien me diga nada, yo voy a hacer lo que yo quiera, como cuando andaba en el mundo. Entonces la palabra de Dios, que mi convicción, que el llamado de Dios en mí, que ¿era verdad o no? ¿Voy a hacer que sea vituperado el llamado de Dios en mí solo porque ya soy libre? Yo creo que esto debemos de pensarlo muy bien, hermanos, y mirar por dónde caminamos. Si Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, fue para meterlos a la tierra prometida. Pero ellos por miedo anduvieron en el desierto y después se fueron contaminando con los otros pueblos que había. Nosotros debemos de tener cuidado de no contaminar nuestras convicciones y no contaminar lo que dice la palabra de Dios y el propósito de Dios con el que hemos sido llamados. Voy a leer por último, para terminar, Gálatas 5:16 hasta el 5:16 hasta el 6:10. Dice: digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, envidia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no carnales, espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a nosotros mismos. El que siembra la semilla del fruto de la carne segará los frutos de la carne. El que siembra del espíritu segará del espíritu. Y ojalá, hermanos, que esto es una parte de la lección. Ojalá que nos haga reflexionar y que entre semana podamos pensar en qué parte yo le estoy dando oportunidad a mi carne de dar fruto.
y en qué parte estoy dándole al Espíritu. Y podamos ponerlo en una balanza. ¿Qué clase de fruto estoy dando más? ¿El del Espíritu o el de la carne? Y yo creo que para la próxima enseñanza les voy a pedir que, yo sé que ahorita están un poquito tensos, pero que participemos un poquito más, porque o en otras ocasiones habían participado un poquito más, y les voy a pedir, amén, hermano. A ver, hermana, ahorita usted nos dijo que habló el tema de la libertad, ¿verdad? Que no confundamos la libertad con el libertinaje. Amén. Entonces me acordé de la palabra del Señor donde Él dice, sabemos que, como dijo el pastor Amarillas, cuando llegamos, que venimos a la escuela, venimos a aprender, y que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta, y es con respecto a eso. En una ocasión el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A qué verdad se refería? ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando Jesús dijo, yo Él es soy, el camino, la verdad y la vida. amén. ¿Y qué es la verdad de Dios? ¿Qué es Dios? ¿Se recuerda de eso? Iba con la predicación también del otro domingo. Si conocemos a Dios, conocemos el qué de Dios, el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? Que nos amó aún siendo pecadores. La verdad nos va a hacer libres, porque vamos a entender el gran amor de Dios, y esa verdad nos va a desatar. Que nos digan, ustedes no pueden ir a orar por esta persona. Si puedo, por amor lo puedo hacer. Por amor yo puedo ir a interceder. Que ustedes no son ministros, no pueden ir a rodear a una persona e interceder. Por amor lo puedo hacer. Porque Él es amor. La verdad de Dios es de que de tal manera amó Dios al Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Entonces esa es la verdad grande de Dios. Y esa verdad nos va a hacer libres para hacer lo bueno. No vamos a estar atados al pecado, sino vamos a ser libres para hacer lo bueno. Pero por una llave, con una llave, por amor. No hacerlo para obtener ganancia o fama o reconocimiento propio, sino para obtener el amor de Dios y demostrar el amor de Dios y estar en su reino. Eso es la libertad de Dios. Esa es la libertad, la verdadera libertad, es la verdad de Dios para este mundo. Amén. 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 Dios bendiga a nuestra hermana Lulu. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es amén. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hagamos como cristianos, tiene que ser por amor. Si usted está haciendo algo y nota que no es por amor, sino por eso una conveniencia propia, ya vamos mal. No hay nada por conveniencia propia. El beneficio no debe ser propio, debe de ser para alguien más. Amén. Amén.